eso quedó claro, ¿no? El tema de del giro por deformación, que es lo único que se calcula. Si no hay deformación, el giro relativo entre dos partes es cero. Sí. Bueno, entonces ahora lo que tendríamos que seguir es repasando un poquito el diagrama de carbono, es decir, las transformaciones que se producen en el acero en función de la temperatura, y después empezar con soldaduras, para ver un poquito más de lo que... bueno, ustedes no sé si han tenido práctica de taller de soldadura. No, lamentablemente no. Con todo este lío, ustedes no han visto ni medio. Bueno, Hago mi máquina, mi visor, y pasamos a compartir pantalla. Vamos a intentar eso con alguno de los dibujitos. Esto se acabó. Compartir pantalla. Acá. Metalurgia. ¿La tienen ya? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces bueno, nos vamos a la parte derecha acá a la parte derecha del diagramita. Esto, igual que antes, fue una representación que yo intenté como para mostrar después los dibujitos de cómo se ve al microscopio y para representar los dos colores. Entonces habíamos quedado en que el hierro y el carbono pueden formar aleaciones. En realidad, las aleaciones para el hierro y el carbono no se forman con hierro y carbono, salvo algunos experimentos de laboratorio en condiciones muy controladas. Pero para la industria, lo que ocurre es que en determinada proporción, que es 6,63% de carbono en el hierro, no forma una aleación, sino que forma un compuesto nuevo. Ahí sí se trata de un compuesto nuevo con sus características propias, no es una aleación. Y ese compuesto químico se denominó cementita. Muy duro, muy frágil, y que en determinadas condiciones, si el enfriamiento es medio rápido, tiende a formar estructura acicular, es decir, en forma de agujas, que confieren mucha fragilidad a lo que resulte, porque las agujas trabajan como si fuera una especie de cuña, abriendo grietas y microfisuras en el resto del material. Todo lo que queda es ver qué pasa con las aleaciones cuando van teniendo distintas proporciones de carbono. Cuando la aleación tiene más de 2% de carbono, da fundiciones. Es decir, que obtenemos los distintos tipos de fundición, que no nos da el tiempo como para meternos mucho en eso, pero sabemos que existen. Antes, muchos bloques de motores eran de fundición. Hoy en día creo que ya no, sobre todo los más grandes es de acero, preferible. Y hay distintos tipos de fundiciones, porque las fundiciones normalmente tendían a ser muy frágiles y cualquier fisura, cualquier grieta que se abriera era prácticamente imposible de soldar. Había que hacer recursos medio extraños, cosas raras, y que nunca terminaban de dar buen resultado. Después se fueron desarrollando otros tipos de fundiciones que fueron tendiendo a lograr
por un lado, que no se formara cementita, y por otro lado, que tuviéramos la posibilidad de tener mejores propiedades mecánicas. Eso fue llevando a esas funciones que habrán escuchado ustedes, que se llaman nodulares, esferoidales, es decir, todas tendientes a que el carbono se configure o se establezca en forma de pequeños glóbulos, de modo tal de no presentar aristas y de estar lo más disperso posible para que el material base, que sería el resto de hierro, tenga una estructura lo más homogénea y con la mayor ductilidad posible. Pero vamos a ocuparnos de los aceros, es decir, de aquellos que tienen menos de 2% de carbono. Si seguimos las líneas rojas, desde que la mezcla está líquida arriba de los 1500 grados, ahí arriba, ahí es todo líquido, es decir, lo que tenemos no podemos distinguir átomos ubicados de determinada manera. Cuando pasa esta línea, que es la línea de líquidos, comienzan a precipitarse cristalitos. El resto permanece líquido. Eso es a medida que nosotros le vamos bajando la temperatura. Sí, no es que le vayas bajando, está ahí el balde con la mezcla líquida y se va enfriando porque disipa solo el ambiente, ¿no? Se va enfriando normalmente de forma espontánea. O, bueno, en este caso, en este nivel de cosas es porque se va enfriando. También va a pasar cuando esté soldando. Cuando está soldando pasamos los 1500 grados, se forma una pileta líquida y después por disipación al ambiente, por radiación y por conducción donde puede, se va enfriando. Cuando se va enfriando se empiezan a formar cristalitos. Eso lleva un cierto tiempo. Cuando pasó ese tiempo y termina de solidificar, es decir, que pasamos dentro de esta zona, todo el hierro, excepto el acero, toda esa mezcla de hierro y carbono, se ha solidificado. Ojo, está el rojo vivo acá, está el rojo amarillento, pero sólido. Ahí el hierro solidificó en una forma de las dos que tiene cristalográficas, que es la de hierro gamma, que es cúbico de caras centradas. El tamaño de la red cristalina, es decir, lo que sería el tamaño del lado del cubo, medido en angstroms, de millonésimas de milímetros, el hierro tiene bastante espacio dentro de los cubitos, es decir, el cubito tiene bastante espacio como para alojar átomos de carbono. Entonces la solubilidad del carbono en el hierro es bastante alta. Entonces lo que vamos a tener ahí, en toda esta etapa de enfriamiento, lo que vamos a tener es cristales donde las esquinas de esos cubos están ocupados por átomos de hierro, según el modelo de estructura atómica que manejamos en este siglo. Hasta que algo cambie, lo aceptamos así. Esos átomos en el interior, o sea, en el espacio que queda entre esas esquinas de esos cubos, se alojan átomos de carbono, que más o menos tienden a estar ocupando los centros de las caras. Lo que ocurre, y muchos de los problemas, digamos, para entender o para comprender lo que pasa con los aceros, pasa porque el hierro tiene una característica. Por debajo de los 910 hasta los 723, según la cantidad de carbono. Si fuera hierro puro,
sería 910. Pero como puede tener algo de carbono, de hecho tiene, porque estamos buscando ceros, en función de la cantidad de carbono va bajando esa temperatura hasta llegar a 723. ¿Qué ocurre por acá abajo? Debajo de esta línea, si fuera entre 1 y 2% de carbono, sería esta otra, 0,8 y 2 sería esta otra línea, se produce otra transformación, que es que el hierro, gamma, es de estructura de caras centradas, con un tamaño grande, pasa a una estructura de cuerpo centrado, es decir, el hierro se achica un poco la red cristalina y pierde esa capacidad que tenía de retener carbono. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pasa acá, ojo, esto es el estado sólido, o sea, pasa mientras esto todavía está rojo. Acá era más o menos rojo cereza esta zona, el rojo más oscurito. Entonces, lo que ocurre es que los átomos empiezan a expulsar el carbono. Quiere decir que los átomos que están cambiando de gamma a lo que se llama hierro alfa, de cara centrada a cuerpo centrado, empiezan a expulsar el carbono. Entonces, el resto de lo que no se transformó en hierro puro, digamos casi, prácticamente puro, salí. Empieza a acumular más carbono y empieza a desplazarse a lo largo de la línea. Es decir, en promedio estamos donde está la mano. Pero a esta temperatura, y donde están los dedos, a esta temperatura, una parte es hierro prácticamente puro. Como veníamos con una cierta cantidad, por ejemplo 0,4 de carbono, el resto de carbono se empieza a amontonar en los otros, o donde puede, y se va enriqueciendo de carbono el resto de lo que no se hizo hierro puro. Algo no es parecido, pero a lo mejor sirve para tener una idea. Cuando tenemos la taza de café con leche, le ponemos azúcar, está bien caliente, la cantidad de azúcar es la cucharadita o las 2 cucharaditas que pusimos, y se acabó, no hay más en la taza. Pero empezamos a ver, cuando se empieza a enfriar, que la parte de arriba queda con menos azúcar y la parte de abajo queda con más azúcar. Es decir, si tomáramos muestras de la parte de arriba de la taza y muestras de la parte de abajo de la taza, decíamos, estos son 2 cafés con leche distintos, uno tiene más azúcar y el otro tiene menos. ¿Qué pasó? Al enfriarse, el azúcar, la parte más dulce se fue yendo para el fondo. Acá no va para el fondo, queda por todos lados. Por eso no es exactamente igual el fenómeno. Pero una parte tiene más carbono que la otra. En promedio siguen teniendo el 0,4 que teníamos acá arriba. Finalmente, cuando llega a esta temperatura de 723, pasa lo que pasaba con el plomo y el antimonio. Se convierten en elementos totalmente incompatibles. Entonces, por un lado, tiende a formarse hierro puro, y el resto del carbono forma cementita. Repito, cuando llegamos a esta temperatura, esa mezcla de átomos de hierro puro que había acá y otros con hierro que tenían carbono, pasa ese resto de carbono, el 0, casi, digamos, el 0,4%, todo el carbono que teníamos acá, con algo de hierro, forma cementita. ¿Por qué? Porque debajo del 723
son absolutamente incompatibles, no se pueden ni ver. Entonces, ¿qué ocurre? Acá queda hierro puro, que ya venía formado. Y mientras venía así formado, tenía un cierto tamaño de grano. ¿Qué grano? Es el amontonamiento ordenado de muchos cristalitos. Cuanto más tiempo tiene, más crecen los granos, más grandes son. Porque tienden a formarse ordenadamente. Pero ¿qué pasa con estos que se formaron acá al final? Para bajar los 723 y llegar a 715, digamos, por acá, este paso es relativamente rápido, porque es muy rápida en el proceso de enfriamiento. No le damos tiempo a esto que había quedado para que se reacomode o se reordene y que crezcan buscando otros de su misma especie. Entonces, ¿qué ocurre? El hierro que se formó acá, con la cementita que se formó acá, crecen en granos muy chiquititos y muy pegados unos a otros. Como visto al microscopio, da un aspecto medio perlado, se lo llamó perlita, pero no es una sustancia, es lo que está dibujado acá. Esta perlita lo que es un amontonamiento de pequeños cristales de cementita y pequeños cristales de ferrita. De hecho, si hubiéramos partido de esta aleación de 0,8%, al llegar acá, toda esta austenita, que se llama así el hierro gamma, por una lauster, va a formar todo perlita. Quiere decir que cuando miramos en el microscopio, vamos a ver todo perlita, completo. Pero cuando veníamos con este, de 0,4 por ejemplo, 0,3, esta empezó a formar cristales de ferrita, hierro puro, que serían estos, ahí en el circulito de arriba. Y estos crecieron un poco más, un poco menos, en función del tiempo que tuvieron para ir formándose acá. Finalmente, lo que dentro de esa mezcla, la parte que le correspondía con esta proporción para formar perlita, termina dispersa por ahí, formando perlita. Si el acero fuera por acá, 0,1 o 0,15% de carbono, lógicamente tendría más zonas grises de estas, de ferrita, y menos de perlita, porque si es más lo que se formó acá, va a ser menos lo que queda para acá. A medida que vamos aumentando el porcentaje de carbono hasta 0,8, cada vez tiene menos tiempo, desde esta línea de la que viene acá bajando desde los 910 hasta esta, tiene menos tiempo y va a haber menos perlita y más perlita hasta llegar a esto que es el más acorde. Si tuviéramos acero hipereutectoide, esto se llama eutectoide, ¿por qué? Porque este otro es el que se llama eutéctico, que es como el de acá, en la punta, el de la proporción de plomo y antimonio. Entonces, este que es de líquido a sólido, lo llamamos eutéctico.
como es dentro del estado sólido, también se da una incompatibilidad como se daba aquí, pero en lugar de llamarlo técnico, lo llamamos eutectoide. Cambió el nombre, pero digamos, el proceso es más o menos el mismo, solo que es de sólido a sólido, dentro del estado sólido. Sólido no frío, sólido caliente, al rojo, pero sólido al fin. Si tuviéramos un acero con más, pasaría lo mismo, pero por debajo de esto, el hierro gamma no se descompone en ferrita, porque estamos de este lado, sino que directamente empieza a formar cristales de cementita. O sea, lo que se separa es desde acá hasta el eje más próximo, hasta el eje que le corresponde de este lado. Entonces se va formando cementita que también va a ir creciendo. Es decir, a cada cementita tiene más tiempo para crecer, van a ser agujas más grandes. Si estamos por acá, van a ser agujas más chicas. El resto de lo que está todavía que no se transformó, sigue por acá hasta que finalmente termina formando esta perlita. Por lo tanto, lo que vamos a tener acá para un hipereruptoide es que tenemos los cristales de cementita, las agujas, y después lo que ha quedado, que se vuelve a transformar muy rápidamente y por lo tanto no tiene tiempo de crecer. Entonces lo que tenemos es cristales de lo que llamamos perlita. Esto es el proceso normal de enfriamiento. Pero si calentamos desde temperatura ambiente, que sería esta línea acá abajo, para arriba, va a pasar lo contrario. Es decir, de acá para arriba, si calentamos, cuando lleguemos aquí, la perlita se va a disolver, va a desaparecer esta parte de perlita y se va a ir incorporando dentro de finalmente el hierro que pasó al estado de austenita. Es decir, en este calentamiento lo que se produce es que la ferrita pasa a ser austenita otra vez. Y así podemos calentar. Claro, supongamos que calentamos hasta acá. Si calentamos hasta acá arriba, donde está la mano, por ejemplo, 1100 grados, va a estar rojo. Pero ¿qué pasa? Disolvió todo el carbono. Ya no quedan cristalitos de cementita. Está todo el carbono metido dentro de la... Se cortó, ¿no? Metalúrgicamente lo hago. Pero suele no convenirme que el grano crezca mucho. Porque si el grano crece mucho, después cuando vuelva a enfriar van a quedar granos grandes. El grano grande es más maleable. O sea que si necesito, por ejemplo, fabricar una herradura, me conviene por ahí. Porque la voy a poder formar más fácil. Va a ser más maleable el hierro. Lo voy a trabajar mejor. Pero pierde resistencia mecánica. Es decir, ya no me va a servir para fabricar una, no sé, alguna pieza que necesite mucha resistencia. Es decir, lo que se llaman tratamientos térmicos, que no vamos a ver mucho, por ahí mencionaremos el temple, que es el más corriente, se basa en cambiar las propiedades trabajando dentro de esta zona. Es decir, en el caso de los tratamientos térmicos, uno busca determinada propiedad y elige en función de la proporción de carbono que tiene, a qué temperatura y cuánto tiempo lo va a hacer permanecer a la pieza a esa temperatura. Eso es buscado. El problema que vamos a tener nosotros ahora
para lo que vamos a hablar, que es soldadura, es que este proceso de calentamiento y de enfriamiento no lo estamos buscando, nos viene solos por el proceso de soldadura. Entonces, algunos cambios que se van a producir así, según el tipo de acero que tengamos, van a estar afectando, van a estar afectando sí o sí las propiedades de lo que nos quede soldado. Y eso a veces puede generar problemas de que después la pieza se rompa cerca de la soldadura porque ha quedado debilitada. Eso lo vamos a ver en la próxima reunión. ¿Alguna consulta de lo que dijimos recién? No, por el momento no, profe. No, creo que ninguna. Con respecto a lo que dijo recién, lo que pasaba, lo que puede pasar es que cuando suelta un bulón, por ejemplo, que está templado, pierde la propiedad ya ese bulón. ¿No? Lo más probable. Claro, Lo más probable es que pierda esas propiedades. Después tendrías que volver a templar. claro. Porque yo anteriormente laburaba en una bulonera. ¿Y qué pasaba? La gente se le rompía la cabeza y lo soldaba. ¿Y qué pasaba? Lo apretaba, funcionaba un tiempo y se partía de vuelta. El bulón perdía la propiedad enseguida cuando lo soldaban. En realidad ahí se le rompía porque perdía resistencia mecánica Claro, y en lugar de aguantar a lo mejor 2.500 kilos por centímetro cuadrado, a 2.200 ya le entraba influencia, se le ablandaba y se le rompía después. sí, sí. Sí, me acuerdo de siempre que decían que cuando soldaban los bulones que ya estaban templados, perdían las propiedades, ya no servían. Claro, porque para soldar pasaste los 1.500. Entonces ahí hubo un problema de calentamiento que destruyó la estructura de temple. Hoy quedan 2 minutos de clase. Vamos a ver. Cuando vos templás, vos calentás hasta austenitizar, hasta llegar acá. Y después haces un enfriamiento que impida este proceso. Es decir, enfrías tan rápido que este proceso, que implica un cierto tiempo de separación y de la formación de la perlita, no se puede producir. Entonces, ¿qué pasa? El hierro de gamma pasa a alfa. Eso no lo puede evitar. Por debajo de la 723 pasa a alfa. Al pasar a alfa queda, pero no tiene tiempo de eliminar el carbono que quedó. Entonces queda un hierro, digamos, como que estuviera inflado con el carbono adentro de esa red cristalina sin poderse escapar, pero le confiere una dureza muy grande, que es lo que se llama martensita, que es hierro alfa, hierro gamma, que se convirtió en alfa, pero no eliminó el carbono excedente. Entonces quedó sobresaturada de carbono. Esa solución sobresaturada a la temperatura ambiente tiene una gran dureza superficial y una resistencia mecánica elevada. Pero ¿qué pasa? Eso es, digamos, metaestable, es decir, depende de que no se caliente, porque si se calienta pierde, porque cuando se calienta y después se vuelve a enfriar, normalmente de forma lenta, después de haberle soldado la cabeza al bulón, lo que pasa es que el hierro naturalmente tiende a expulsar el carbono, entonces si tiene tiempo lo expulsa. Y esa es la pérdida del temple. Bueno, no, menos de un minuto, seguimos en la próxima. Bien. Bueno, Lo terminamos, si no quedó claro, lo repito. El tema del bulón y del temple, más adelante volvemos a hablar del tema, pero más o menos la idea está. Sí, profesor. Bueno,
Empecemos con la soldadura. La soldadura es uno de los métodos que tenemos para unir piezas. La otra es la de poner remaches o bulones, tornillos y tuercas, o tornillos con prisioneros, unión por tornillos. La unión por tornillos esencialmente es la más útil y la más usada cuando tenemos que hacer uniones que sean desmontables, que las podamos desarmar. Cabeza de bulones, cabeza de cilindros, culatas, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí utilizamos la estructura de tornillos. La otra unión, digamos que tendería a ser permanente, también puede ser por tornillos. Cuando se hacen piezas en módulos que después tienen que ser montadas en obra, a veces se recurre a los tornillos como una forma de unión final de esas piezas para armar todo el conjunto. No sé si es muy frecuente porque requiere un proceso de inspección periódica para mantener el ajuste de esas piezas para que no se vayan aflojando. Porque con el uso, las vibraciones, los movimientos debidos a las deformaciones que se van dando por las solicitaciones de las piezas, inclusive la acción del viento, lo que fuere, en estructuras al aire libre, los tornillos se van aflojando. Un caso que van a poder ver en algún momento en sus carreras es en Puerto Belgrano. No sé si se han ido, pero normalmente siempre iban, y si no, a lo mejor estando en un buque que vaya a carenar a Puerto Belgrano, ahí cerca de Ingeniero White, la grúa Clyde, que es la que está en el dique grande, en el dique 2, es una grúa que vino de Escocia, vino en barco, vinieron los pedazos y está todo armado por bulones. Es decir, esas uniones abulonadas, los guincheros tienen la obligación de ir recorriéndola periódicamente a lo largo del año. Entonces, cada mes tienen que recorrer una determinada zona, lo dejan por asentado en planillas y todo lo demás. Pero es lo que hay, es así. Uno más. Pero en general, para las uniones así, se recurría siempre al remache, antes que existiera la soldadura. De los primeros buques, eso ya lo habrán visto ustedes en películas viejas, el Titanic y todo lo demás, eran buques remachados. Bueno, el crucero General Belgrano también era de la construcción del año 1936 y era totalmente remachado. Cuando se empezó a evolucionar en la metalurgia, el proceso de soldadura empezó a ser mirado con bastante cariño porque permitía trabajar más rápido, unir piezas, ya sea en taller o en obra, más rápido, con menor afectación del personal, en el sentido de la salud del personal, porque el remache en estructuras grandes terminaba siempre con la sordera de los remachadores, porque fíjense que uno de los dos remachadores siempre tenía que estar del lado de adentro de la estructura, o sea, una especie de adentro de la caja de resonancia de una guitarra, y le estaban martillando de afuera. Porque el remache que se aplicaba en caliente era pasar ese bulón sin tuerca, y se le fabricaba la segunda cabeza del otro lado. Entonces tenía que estar aguantando uno para que el remache no saltara de su posición, y del otro lado alguien con un martillo neumático le empezaba a dar. Así que era como estar al lado de los que están picando
las calles en la cosa, pero adentro de una caja metálica. Resultado, el tema de sordera era lo más común. De hecho, en Puerto Belgrano, cuando yo llegué a los talleres a calderería, como jefe de taller de calderería, la sordera era de un 20% de los ciento y pico de caldereros que yo tenía. Y estaban todos totalmente sordos como una tapia. Era un problema grave. Por suerte, la soldadura vino a solucionar eso, desde un punto de vista humano, sanitario, médico. El otro punto que vino a solucionar la soldadura fue el hecho de que permitió, esto en los apuntes lo tienen, están los dibujitos y eso, permitió la soldadura ahorrar peso de estructura. ¿Por qué? Porque para poder remachar tenemos que tener dos superficies enfrentadas. Es decir, el perfil tenía que tener un ala, como un doble T, por ejemplo, o un perfil U, canal, para poder apoyar una de las alas. Voy a cortar el video para que se me escuche un poquito mejor. Entonces, una de esas alas para poder hacer el agujero y pasar el remache y remachar. Resultado, cuando pudimos eliminar eso, ese doblez de chapa, ese doblez entre dos chapas que teníamos que unir, o las chapas con los perfiles, todo eso redundó en un ahorro de peso notable. Piensen ustedes que para buques, pensemos en la época que estábamos hablando de 1940, 1950, por ahí, el tener estructura soldada permitía ahorrar un 15% de peso de casco. O sea, el peso de acero de construcción de casco se ahorraba un 15%, lo que permitía o llevar más carga o llevar más combustible para aumentar la autonomía, etcétera, etcétera. La soldadura, en todos lados empezaron a usarla para pequeñas obras. El problema al principio, que después se fue solucionando, era el tema de que esa pileta que se formaba al fundir el acero se oxidaba y la soldadura resultaba muy pobre en resistencia mecánica, porque no había forma todavía o al principio, de aislar convenientemente el oxígeno del aire. Esa imposibilidad técnica hizo que muchos siguieran prefiriendo el remachado porque era molesto, era pesado, pero era seguro. La estructura remachada era segura. Ya se sabía que había filtraciones en la chapa, que había que calafatear, pero como también los buques de madera se calafateaban, no era demasiado problema conceptual el tema que hubiera que calafatear las uniones de las chapas de los cascos. Es más, era menos trabajo que cuando se hacía con madera. Así que dentro de todo, es decir, la gente estaba muy contenta con el remachado, las estructuras en general. De hecho, hemos tenido buques remachados desde 1880, 1890 hasta 1950, 1960, por ahí. Y hasta el 70 todavía algunas cosas se hacían remachadas, luego les cuento. Quiere decir entonces que cuando empieza la soldadura, empieza como forma de buscar el ahorro de peso. Los que más desarrollaron eso fueron los alemanes. Sobre todo después de la Primera Guerra, tenían limitaciones en el tamaño de los barcos, en el desplazamiento, por razones de haber perdido la guerra. Le habían puesto la famosa 10.000 toneladas. De modo tal que a lo sumo la Armada alemana no pudiera tener más que cruceros pesados y que no pudieran competir con los acorazados ingleses. De ahí en más empezó una carrera por ahorrar peso como sea. Y los ingenieros alemanes fueron desarrollando la soldadura, con tan buena suerte que consiguieron hacer los primeros buques soldados y ahorrar suficiente peso como para poder ir, amén de otras sutilezas, ir ahorrando
algo de peso para aumentar el tamaño de sus buques, aumentar el peso de artillería o el calibre, sin desmedro de esas famosas 10.000 toneladas. Ya después, al final, para el 37, más o menos un poco antes de la guerra, ya digamos que les importaba muy poco el tema de las 10.000 toneladas y se empezaron a mandar los dos primeros acorazados, el Scharnhorst y el Gneisenau, y los pudieron hacer del orden de las 20 y pico mil toneladas y ya no le importaba nada a nadie. Pero ya todo el mundo sabía que se venía la Segunda Guerra, en algún momento. Pero bueno, el tema de la soldadura fue así, progresó por eso. En la otra punta del mundo, en Estados Unidos, la soldadura progresó por razones de haber entrado en la guerra, es decir, después de haber entrado en la guerra, y la necesidad de construir muchos buques mercantes para poder abastecer a las tropas en Europa y abastecer a Inglaterra con municiones, armamento, aviones, tanques, armas, cañones y algo de comida también. Entonces ahí empezaron a hacer los famosos buques, que si miran ahí en la historia naval, van a ver los famosos buques Liberty, que eran cargueros hoy diminutos, en su momento eran normales, de 5.000 o 6.000 toneladas de porte, 8.000 toneladas de porte, según las versiones, y que los hacían en una semana. Desde que empezaban a construir un buque hasta que lo terminaban, era una semana. Sacaban un buque terminado por semana. ¿Cómo hicieron? Como evidentemente ningún astillero podía hacer eso, que era más que un milagro, bueno, lógicamente un buque tardaba un año y medio para hacer, empezaron a concebir los buques en forma de módulos. Entonces, todos los talleres que estaban en cualquier punto de los Estados Unidos construían bloques que después había que montar finalmente en los astilleros en la costa. Entonces los llevaban por tren, los llevaban por barcos en el Mississippi, en el Missouri, los llevaban navegando hasta que llegaran a los astilleros grandes que estaban en las costas y ahí los terminaban de armar. Pero armar por remachado, complicado, las calderas las armaban de pedacitos, después las terminaban de montar y tal. Finalmente, los astilleros se convirtieron en centros de montaje y armado. Entonces, en 4 gradas podían ir armando bloques y cada semana botaban un barco. El tema fue que tuvieron que soldar. Y para soldar, soldaron. Pero resulta que no tuvieron en cuenta determinados efectos, en el apunte lo tienen descrito, que son los efectos de concentraciones de tensiones en los lugares donde hay cambios bruscos de sección, dos ángulos vivos, que hoy en día sabemos que tenemos que redondear. Ningún tornero va a ser un eje torneado en 2 diámetros y va a ser un ángulo vivo, es decir, va a ser un radio, que aparte está especificado, el radio mínimo, para evitar concentraciones de tensiones. Cuando se montaban los barcos por remachado, las bocas de cotillas eran tan rectangulares como lo son las ventanas de las casas de hoy, o las puertas, los marcos de las puertas. Y los bordes de la chapa de arriba del costado, que se llama traca de cinta, si tenían 1 o 2 centímetros de diferencia de altura, a nadie le importaba, porque en total iban solapadas y remachadas. Al soldar, lógicamente, venía un módulo que lo habían armado en un tallercito en Texas, con otro módulo que lo habían armado en Wisconsin. Entonces venían y los montaban y quedaban diferencia de 2 o 3 centímetros. A nadie le llamó la atención eso. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados en la soldadura, en el remachado, quedaban esas diferencias. Pero cuando pasamos a la soldadura, eso que pasó desapercibido se empezó a notar después en servicio. Cuando
los buques remachados, aparecía una fisura. La fisura moría en un agujero de remache. Como había miles de agujeros de remache, cualquier fisura encontraba enseguida, a los 4, 5, 6 centímetros de desarrollo, encontraba un agujero de remache y ahí se moría. Y no pasaba más nada, ni en las bocas escotillas en la cubierta, ni con el costado, ni nada. ¿Qué pasó con la soldadura? Las fisuras se volvían a producir igual que se producían en los buques remachados, pero ya no encontraban agujeros de remache. Pasa como con un vidrio. Con un vidrio, cuando hay una fisura, un par de centímetros donde terminó la fisura, hacemos un agujero y después ponemos un remache de bronce que quede bonito, de latón, para que no entren las moscas y para que quede más prolijo. Pero de hecho la grieta va a terminar ahí. Eso se ve en vidrieras, montones de estructuras. Bueno, lo mismo pasaba con el acero. Esas grietas, esas fisuras, empezaban a propagarse, pero como no encontraban agujero de remache, se terminaban de propagar en navegación. Con el movimiento del buque, con las olas, o por efecto de la fatiga por la carga, o de lo que sea, se formaban esas fisuras. Esas fisuras se propagaban, pero una fisura se propaga casi a la velocidad del sonido. Entonces, ¿qué ocurría? Sobre todo de noche, se veía que, o el que estaba en el puente, veía que de repente escuchaban un sonido muy fuerte y que el barco se les partía en dos. Entonces, la primera reacción fue un torpedo. Nos dieron con un torpedo. Es cierto que los submarinos alemanes torpedearon muchos buques, pero no todos los que aparecieron como torpedeados fueron torpedeados efectivamente. Muchos se partieron así. Finalmente, cuando empezaron a investigar, se dieron cuenta de cuál era la razón y empezaron a tomar medidas para que los bordes de las escotillas hacerles un borde redondo, no arriba donde va la tapa de la escotilla sigue siendo rectangular, pero en la zona de la cubierta, en lugar de cortarla en ángulo vivo, se le empezó a dejar un radio, que en algunas reglamentaciones era, digamos, como un cuarto de elipse en realidad, no era circunferencia, sino un cuarto de elipse que daba mejor distribución de las tensiones, con el semieje mayor en el sentido de la eslora, lógicamente. Entonces, así salvaron el tema de las fisuras en las escotillas. Las de los costados, si bien también empezaron a rebajar la chapa, a pulir la chapa, digamos, a cortarla con soplete, de modo de evitar las indentaciones y evitar los saltos bruscos, los escaloncitos, hacer rampitas, digamos, donde había diferencia de altura, ponían la rampa. Y se mantuvo el criterio de que para lo que construyeran, no ya con este apuro de los Liberty, pero todo lo que construyeron, y subsistieron esas reglas hasta el año 70, cuando yo estudiaba en la facultad, todavía estaban esas reglas, que había uniones longitudinales que había que hacer remachadas. Es decir, todo el casco se soldaba, pero la unión de la cubierta con el costado, o sea, la traca de trancanil, con la cinta, iba remachada. Y el fondo, la unión de la traca de fondo con el pantoque, con la curva, la que palma con el costado, y la del pantoque con el costado también tenía que ser remachada. Es decir, había que seguir remachando, porque si se producía una fisura, que la fisura finalmente rajara el costado, por ejemplo, pero que no pasara de ahí. Es decir, que el buque no se les terminara partiendo. Fíjense hasta cuándo, es decir, recién después de los 70, la soldadura pasó a ser tan segura que aseguraba la misma o mayor resistencia mecánica que el metal base, que es lo que tenemos hoy, gracias a Dios.
Así que hoy podemos soldar no buques de 10.000 o 15.000 toneladas, sino buques de 150.000 o 200.000 toneladas y están totalmente soldados. Y normalmente no se parten, a menos los muy grandes que embarranquen, es decir, que varen. Entonces sí, ahí las cargas concentradas por la varadura hacen que los buques terminen partiéndose. Pero normalmente está todo bastante controlado. Hecha esta introducción, pasemos a ver entonces bien cómo es el tema de la soldadura. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, sobre todo los que hayan trabajado en taller o que tengan taller en su casa, han practicado ya el tema de la soldadura. De modo que para algunos lo que voy a decir es conocido. Para los que no tuvieron esa posibilidad, en realidad lo que tenemos que ver es lo siguiente. Vamos a ir a compartir pantalla. Perdón. A ver. Soldadura, y acá. Bueno, la soldadura entonces consiste en fundir dos partes de metal, normalmente acero para lo que estamos viendo, pero puede ser el latón también, puede ser acero inoxidable, puede ser aluminio, y unirlas en forma efectiva soldándolas. Con los plásticos también pasa lo mismo. Los plásticos pueden ser los que arman maquetas. Las maquetas de plástico se pueden armar usando la gotita que las pega, o se puede usar ese líquido que es bien especial para maquetas, que es tolueno, que es un disolvente del plástico y que la funde. Entonces la unión usando el líquido es mejor que usando la gotita. La forma de producir la fusión es calentar el material hasta más de 1500 grados en el caso del acero, más de 1520. Eso se puede hacer con el soplete oxidacetilénico. Pero el soplete oxidacetilénico no deja una soldadura de muy buenas propiedades mecánicas. No es fácil aislar eso del oxígeno, del aire, de modo que siempre hay algún fenómeno de oxidación. Y además la temperatura de la llama oxidacetilénica, que es la que se usa para cortar chapa, el soplete, el corte de soplete, con chapa de oxígeno, la temperatura es menor que la que se consigue con el arco eléctrico. Es decir, el arco eléctrico, que es la soldadura que se llama por arco, permite lograr una en el arco. Eso funde rápidamente. Y luego tenemos que ver la forma de evitar dos cosas. Que se oxide en la pileta de soldadura, que incorpore oxígeno en la pileta misma. Y después que mientras está el rojo y se va enfriando, como está ahí, es decir, ahí está líquido, acá está solidificado al rojo naranja, y ahí está solidificado al rojo cereza porque se está enfriando. En realidad es más, tendría que ser más largo eso, pero bueno, abrevié para mostrar. ¿Cómo es que aislamos el oxígeno? En la soldadura con varilla, que es posiblemente la que más hayan visto, el material de la varilla contiene componentes, carbonatos, ferrosilicatos, o lo que sea, que despiden una atmósfera, o sea que al quemarse por la temperatura, la varilla también, el recubrimiento de la varilla también se funde, y al fundirse, parte de esos elementos se gasifican y forman una atmósfera inerte acá. Eso soluciona el tema inmediato de la oxidación en la pileta de metal fundido. Cuando el metal ya se solidifica y uno prosigue porque se viene corriendo hacia acá
soldando, lo que queda, otros componentes de estos, suelen ser silicatos, forman una capa, una costra arriba. Esa costra que queda arriba del cordón es lo que se llama escoria, que protege la soldadura del oxígeno hasta que se termine de enfriar y que crea temperatura ambiente. Cuando se sueltan varias pasadas, que siempre es así cuando los espesores son grandes, no podemos aportar material para rellenar una pieza de 25 o 30 milímetros de espesor. Esa canaladura, esa vez que tenemos ahí, hay que rellenarla en varias pasadas. Entonces, antes de dar la segunda pasada, hay que eliminar muy bien toda esa escoria. Porque si no se elimina esa escoria bien, se picaretea, se golpea, se pasa un cepillo de acero, lo que sea, para dejarla bien limpia. ¿Por qué? Porque si no la dejo bien limpia, resulta que los restos que quedan de escoria van a quedar tapados por el siguiente cordón. Al quedar tapados por el siguiente cordón, la siguiente pasada de soldadura, algo puede llegar a flotar en la pileta líquida y separarse, pero en general siempre algo, no sé si decir por la ley de Murphy, porque, pero siempre va a quedar. Y esas escorias que quedan dentro de la soldadura debilitan la unión, porque son discontinuidades, y ahí no tenemos acero, tenemos un granito de arena metido por ahí, por así decirlo. Es como si tuviéramos arena dispersa. Esa arena dispersa debilita la unión. Entonces, esa precaución hay que tenerla. Ojo, cuando se aconseja o se estila hacer la limpieza del cordón utilizando piedra de medir, pasar una moladora. Es verdad que la moladora limpia mucho, pero la moladora, por el mismo efecto de pasar la piedra, aplasta o puede aplastar pedazos de metal, lo remacha, lo recalca y tapa la arenilla que tendría que haber, o la escoria que tendría que haber eliminado. Entonces, muchas veces el pasar a moladora es un arma de doble filo. Hay que pasarla con mucha habilidad, con mucho criterio, como para no dejar escorias, digamos, tapadas por el metal. Muy bien. Entonces, de esa forma podemos llegar a soldar. Los electrodos tienen otras funciones también, por supuesto, aportan elementos de aleación cuando hay que soldar elementos de acero aliados, o inclusive dentro del acero común, por ejemplo, tener ferromanganeso o ferrosilicio, entonces o ferroaluminios metidos dentro de la composición del revestimiento, de modo que el manganeso o el aluminio que se incorporan a la pileta de soldadura ayudan a desoxidar. Son desoxidantes naturales, que también se usan en la torre o en la siderurgia, ¿no? La fabricación. Y algunos elementos que tiene también esto, el revestimiento, ayudan a formar el arco eléctrico. Porque para formar el arco eléctrico, no sé si lo han visto en electricidad, yo de electricidad reconozco que sé poco y nada, pero para ionizar el aire, para que los electrones circulen por el aire y vayan y se establezca la corriente eléctrica y el metal se funda,
Toda esa corriente eléctrica necesita que la zona esté ionizada. Y algunos compuestos de esto actúan favoreciendo la ionización del aire para iniciar el arco. Una vez que el arco se establece a la misma temperatura, lo mantiene la ionización. Así que en realidad el proceso es simplemente eso, es fundir el acero. Pero ¿qué pasa? Y ahí viene nuestra metalurgia. Por supuesto, necesitamos tener buen pulso, tener una serie de precauciones para soldar. Es decir, uno puede soldar en forma muy chambona. Tengan en cuenta que los soldadores tienen que tener cursos de capacitación y van sacando certificados que le van a ir permitiendo ir accediendo a distintos tipos de trabajos. Por ejemplo, no es lo mismo soldar en taller, una soldadura así medio chapucera, o estar soldando en un astillero, el casco de un buque. Ese necesita un soldador más preparado y con mayores calificaciones y mayores certificaciones de algún organismo. En nuestro país es la CONEA. Amén de los certificados que dan las escuelas, por supuesto, ¿no? Las escuelas de soldadura de los mismos fabricantes de electrodos, con arco y todo lo demás, tienen sus escuelas de soldadura, pero digamos que sus exámenes están avalados por la CONEA y algunos tienen que rendir examen directamente ante la CONEA. Por ejemplo, los que quieren soldar reactores nucleares o piezas de reactores nucleares. Para eso necesitan tener una hipercalificación. Es decir, no cualquiera puede llegar a soldar cosas muy importantes o estructuras muy complejas. Cuanto más compleja la estructura o más peligrosa es la falla de esa estructura, mayor es la calificación que se exige a los soldadores. Pero dentro de todo este proceso hay zonas que se calentaron, que se fundieron, y por supuesto esto que está cambiando de estructura cristalina a medida que se fría. Pero ojo, el calor no solo se distribuye en este sentido, se distribuye, a ver que esta mano no me la pelota, ahí, en sentido transversal. Esta parte también se calienta. Acá a los costados. De hecho, si ponemos la mano acá, aún estando esto ya al estado sólido, nos quemamos. Más vale que para soldar hay que tener los guantes de cuero, ¿no? Pero ¿qué zonas tenemos? Tenemos una zona de fusión de metal base, que sería esta de acá. Hay una zona que no se funde, pero que se calienta, por acá, y que se calienta a más de 720. Es decir, que se va a ir produciendo el proceso de cambio de hierro alfa a hierro gamma con el cambio de solubilidad del carbono. Es decir, va a haber un cambio de estructura ahí. Y después hay una zona que se calienta hasta menos de 720, que sería un poco más lejos, ¿verdad? En la cual no va a haber cambio de estructura cristalina, no va a pasar de hierro alfa a hierro gamma, y después cuando se enfríe otra vez a hierro alfa. Va a permanecer siempre a hierro alfa, pero todo un tiempo caliente. Entonces, ¿qué sucede? Esta zona es la que está susceptible de que, por ejemplo, el tamaño de la esta que está por acá, que es la que se convirtió en mostenita, cuando se vuelve a enfriar, esa zona va a volver a recristalizar, a cambiar la estructura cristalina y puede producir por una distinta distribución de esa perlita que se termina formando. Se va a partir por acá. Es decir, la falla de una soldadura mal hecha, desprolija,
va a terminar rompiéndose en la misma zona de la soldadura, pues se van a producir fisuras acá, que van a propagarse a lo largo de la soldadura. Pero con una soldadura bien hecha, si después falla, no va a fallar la soldadura. La soldadura puede llegar a tener por sus procesos, no creo que los de hoy, y si no, sí, tal vez hoy, si no el viernes que viene, tener la posibilidad de que el material más débil quede por acá. Es decir, vamos a notar fallas por fluencia o por fractura en la zona inmediata. Eso nos está indicando, curiosamente, que la soldadura fue muy bien hecha, porque se partió por acá, o se deformó, entró influencia por acá, realmente termina partiéndose o apareciendo alguna fisura por acá al costado. Eso no es algo extraño, es inherente al hecho de que esto de acá no se fundió, pero se calentó a más de 720. Entonces se vuelve a sufrir ese proceso de pasar por la línea de cambio de estructura cristalina. Es más raro, pero también se puede dar en esta zona un crecimiento de grano tan grande. No es frecuente, pero también puede quedar debilitada, y en este caso, al quedar con grano más grande y quedar con menos resistencia mecánica, puede llegar a fallar por acá, entrar en fluencia, deformarse por acá. Bueno, queda un minuto. Quedaría alguna consulta breve de un minuto, y después, si no, dentro de 10 minutos hacemos la próxima clase. Ahí pregunten lo que quieran preguntar, lo que les quede que no hayan entendido muy bien acá, y después largamos con la tercera clase para seguir con el tema de soldadura ya. Bueno, menos de un minuto. A los que quedan. Profe, buen día. ¿Hay algún libro de esto? ¿De lo que estamos viendo? Mira, sí, hay montones de libros que tratan el tema de soldadura. Es posible que los encuentren, que los puedan bajar de internet. También hay recomendaciones de soldadura en las páginas. Algo ahora tengo en el... Ahora les muestro, no sé si hoy en la clase que viene, en los registros de construcción, los registros navales. Sí, material hay, y estoy seguro que tiene que haber bastante. Videos que muestran cómo soldar o que enseñan algunas técnicas de soldadura, de cómo poner la mano, de cómo acercar, de cómo rascar para hacer el arco, para establecer el arco. Todo eso hay mucho en internet, así que pueden ir mirando. Básicamente, yo les preparé un apunte que tienen que tener disponible de lo que quedó del año pasado, y ahí tienen, digamos, la parte básica como para poder, digamos, tener un resumen no resumen, ampliado, bastante ampliado lo que estoy comentando ahora, ¿no? Pero sí, material hay mucho. Lo que pasa es que ahora, al estar cerrada la escuela, no tienen acceso a biblioteca ni nada. Pero si encuentran en alguna biblioteca pública por donde ustedes viven y pueden acceder, que esté abierta, sí, libros de soldaduras siempre van a encontrar. Lo que pasa que para el nivel de esta materia necesitamos la parte básica para entender, más que nada, no la técnica de la soldadura. Eso es un problema eminentemente práctico, que en algún momento tendrán que ver cuando puedan recuperar la presencialidad y tener las prácticas de taller. Pero sí, siempre, por lo menos, tener una noción de qué es lo que pasa cuando soldamos, qué es lo que está pasando dentro del metal, o por lo menos imaginarse las consecuencias.
Es la idea de tener esta bolilla de soldadura dentro de la materia. Sí, igual fíjense que yo ya subí todo el material de la materia al email. Por eso ahí hay uno de los apuntes motores es de soldadura, así que ahí ya tienen esa posibilidad. Pero evidentemente un libro siempre va a enseñar más de lo que puede enseñar un apunte, eso está clarísimo. O sea que si a uno le interesa particularmente, sí, libros sí tiene que haber. Profe, el año pasado usted con tercero usó, ¿no? Un libro. No ese libro porque evidentemente la materia extra es bastante extraña en el sentido que es un popurrí donde han metido en el programa un montón de cosas que no entraban en ninguna otra materia que había por algún lado. Entonces armaron mecanismos básicos. Con el tiempo esa materia fue cambiando un poco los contenidos, yo también los cambié cuando me hice cargo, porque, por ejemplo, incorporé el tema de hélices y funcionamiento de hélices, que es muy importante para un maquinista naval, saber cómo funciona la hélice y qué problemas pueden aparecer debido a fallas que aparecen en las hélices. Y en ningún lado aparece. En ninguna otra materia lo ven, entonces lo tuve que injertar en esta, porque de hecho, cuando el buque entra carenado, en cualquier país del mundo, el jefe de máquinas es el responsable y el que firma las inspecciones de las hélices. Entonces, más vale que tengan alguna noción cuando salen de acá. Es decir, es una materia que tiene demasiadas cosas, engranajes, hélices, la parte de soldadura, la parte de cinemática de los mecanismos, tiene un montón de temas que hacen que no haya ningún libro que cubra todos. Ningún libro tiene todos esos. Entonces tendrían que recurrir a muchos libros. Eso fue lo que me llevó a darles una base, digamos, común, que fueron los apuntes. Desde luego que hay libros de metalurgia, hay libros de hélices, hay libros de soldadura, hay un montón de bibliografías dando vueltas. Muchas la tienen también en la biblioteca de la escuela. En fin, ya vamos a ir hablando. Pero sí, si me preguntan por libros, siempre hay libros. Yo lamentablemente, bueno, el año pasado y el anterior que repartí muchos libros allá en la escuela, repartí uno que tenía la parte de soldadura, pero bueno, ya no lo tengo, un libro de la editorial MIR, MIR, pero creo que esos libros se pueden bajar de internet, es decir, alguien los digitalizó y están disponibles en la web. Es cuestión de entrar a mirar y seguramente pueden bajar algunos libros al que le interesa para tenerlos, bueno, por lo menos en forma digital. Bueno, detengo mi video, porque si no el audio se perjudica. Y sigamos con el tema soldadura. ¿Alguna otra consulta, perdón? Y si no, seguimos con soldadura. No, profesor. Bueno, ok, compartimos. Soldadura acá. Bueno, sigamos viendo ¿la tienes ahí en pantalla? Está apareciendo. Ahí está. Ahí está. Sí, la vemos. Bueno, entonces seguimos con esta función hasta las zonas. Esas zonas determinan cómo conectar los cristales de metal más o menos afectados por la temperatura y qué se puede esperar en posible resistencia mecánica remanente de la soldadura y las posibles fallas que puedan llegar a aparecer. Por supuesto que hay muchos detalles prácticos de cómo soldar. Es decir, el cordón
básicamente tiene que ir cubriendo todo. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a comentar algo que está en el apunte, pero no está acá. Cuando uno suena con varias pasadas, las pasadas subsiguientes van mejorando la estructura que queda en la pasada inicial. Porque ustedes fíjense que el proceso, en esta primera pasada, vamos a decir que esto fue una chapa muy fina, fue la única, que esto fue una única pasada. Tenemos metal líquido. También tenemos metal líquido en las acerías cuando se cuela, se hace la colada. ¿Y qué pasaba cuando hacíamos la colada? El material empieza a enfriar desde los bordes, desde las paredes de la timotera, hacia el centro. Y la última parte que suelta, que solidifica, perdón, que solidifica es la zona central superior. Por eso ahí se van acumulando todas las escorias y todas las porquerías que finalmente después se desechan, se corre y se vuelve, se tira. Vamos a usar las eléctricas y para la construcción, para relleno de suelo, pero no se vuelve a reutilizar. Cuando solidifica los granos, los cristales que se forman primero es en la zona de las paredes y ahí empiezan a crecer hacia el centro. Entonces fíjense ustedes que se forma una estructura donde los granos metálicos van creciendo aproximadamente en forma perpendicular a la pared y empiezan a crecer y crecer y crecer y formando cristales, digamos, orientados, si se quiere, de alguna manera, que después se empiezan a entrecruzar. Esta estructura que tiene el nombre de un holandés que la estudió más tarde, es esencialmente irregular, es decir, dista bastante de ser la zona homogénea y omnidireccional que veíamos en la resistencia de materiales, esa estructura que tenía las mismas propiedades isotropía en todas las direcciones, porque está orientada como si fuera la madera, de alguna manera, que las propiedades no son las mismas a lo largo a través de la recta. Pero también las propiedades no son las mismas a lo largo del grano que atravesando el grano. Entonces, la siguiente pasada que funde por encima de esta, de alguna manera hace un proceso de homogeneización porque en parte funde lo que está abajo, pero en parte no funde, o sea, pasaría a ser el equivalente de lo que está acá al lado, pegadito. Es decir, que la calienta pero no la funde. Entonces, en este proceso de volverlo a esterilizar, o sea, volverlo a convertir en gama, y que se vuelva a enfriar, esos granos que habían crecido muy orientados empiezan a dispersarse y a crecer en forma más limitada. Entonces, finalmente, soldar en varias pasadas es mejor, porque las siguientes pasadas van mejorando la que queda sin ningún proceso es la última pasada. Por lo tanto, si hay un debilitamiento o una tendencia a una estructura cristalina que no sea óptima desde el punto de vista de la resistencia, es la última pasada. Por lo tanto, ¿cómo se soluciona esto? Siempre que se suelda de modo que quede sobre monta, no se suelda al ras. Se suelda con una pequeña lomita. ¿Se cortó el sonido? ¿Se cortó? ¿Ves?
Parece. Ah, Sí, elementos puestos a tope. La otra forma de unión típica es un elemento que casa más o menos perpendicular a otro y que se suelda de un costado o de los dos costados. Cuando se suelda de un costado o de los dos costados, puede ser que se suelde continuo o en forma interrumpida. ¿Por qué? Porque a veces la resistencia mecánica no requiere que se ponga todo el material. Entonces sale más barato, más económico. Puede ser cadena o alternada. Para los que no han visto antes, miren acá a la derecha el dibujito. En cadena quiere decir que los cordones los enfrentamos y alternada que los vamos escalonando. Las dos formas son posibles, las dos formas se usan y permiten, por supuesto, asegurar la resistencia mecánica, pero sin poner, digamos, soldadura de más. Ahora, ¿qué ocurre? Esto no es estanco. Si hubiera líquido acá, de este lado, pasa del otro lado por el milímetro que queda de rendija entre una pieza y la otra. Entonces, si son tanques, estructuras de tanques que tenemos que asegurar la estanqueidad o de un coferdán, por supuesto que la soldadura es continua, es doble continua, para que no haya ninguna posibilidad de pasaje permite ir más rápido ahorrar material, sin desmedro de la resistencia. Las características de qué largo tiene los cordones y qué distancia puede tener entre uno y otro, qué paso entre uno y otro. Paso sería desde acá hasta acá, o del final de uno al final del otro, del comienzo de uno al comienzo del otro. Ese sería el paso. La separación sería esta de acá. Separación entre cordones. El primer pizarrón. Los electrodos pueden ser en soldadura manual o de movimiento, la varilla famosa. Esta varilla que viene de 30 centímetros o de 45 algunas. Todo lo de diámetro más grande, de 4 pulgadas. El rendimiento. Entonces hay un mito que tiene varias funciones. Un poco ayudaba a ionizar el arco. Formaba la atmósfera inerte alrededor de la soldadura, proporcionaba los elementos de la escoria y protegía el electrodo mientras estaba, digamos, en estiva. Se desarrollaron otro sistema que es la soldadura semiautomática, que es la que más, no sé si es la que más se usa, pero la que permite soldaduras de mejor calidad y la que se utiliza, por ejemplo, la soldadura de casco. Y probablemente sea la que tenga a bordo el taller de máquina para hacer reparaciones o para hacer trabajo de soldadura. En este caso, el material es un alambre que puede ser hueco o macizo. El sistema MAGIMIC, que también se consume al soldar. Es decir, vamos alimentando desde una bobina el alambre hasta la pieza. Claro, ahí ya no tengo material que forme la atmósfera inerte. No tengo nada que forme la atmósfera inerte. Pues el alambre está desnudo, es un alambre de cobre, mejor dicho, un alambre de acero, que tiene un baño de cobre por encima, un cobreado, que sirve para mejorar el contacto eléctrico.
Profesor, disculpe. Para que suene bien. Y también, por supuesto, protege, mientras está la bobina, protege al alambre de acero, lo protege de la oxidación, por supuesto, ¿no? Ahora, algunos son huecos. Vieron como los que se utilizan para soldaduras de electricidad o de electrónica, tener el alambre de soldar, plateado. Profe, se escucha muy mal. Profe, ¿me escucha? Con un flux adentro que ayuda un poco a desoxidar la zona soldar para que después pegue bien. Bueno, la misma función cumpliría en los materiales que son para soldar aceros, el alambre de hueco. También tiene un fundente, un flux, que ayuda también un poquito para fabricar un poquito de escoria para cubrir la soldadura. Cuando es el alambre macizo, que es el más común, porque es más barato, el alambre macizo no tendríamos elementos que formen la escoria. Sí, pregunten, dale. Profe, disculpe, no se entiende nada. ¿Habrá posibilidad de que nosotros le sacamos una captura de pantalla a la imagen y usted la saca? Y No te escucho nada, se escucha todo como voz de ultratumba. ¿Algún compañero que me retransmita, por favor? ¿Me escuchan bien a mí o es él? No, sí, te escuchamos bien. Profe, ¿me escucha a mí? ¿Le ves mal? No, lamentablemente escucho mal a todos. Ahí. Ah, Ahora a alguien le escucho bien recién. No, qué mal audio. No, discúlpenme, pero no. Lea el chat. No, me funciona muy mal el audio. A lo mejor es de ustedes, pero el mío les escucho muy mal. Háganme la pregunta por mail y mándenmela, la contesto después. Mándame la consulta por mail. Voy a intentar seguir ahora. Leer el chat. Es más difícil como para leer el chat. ¿Cómo era eso? Más chat. A ver. Ajá. Sí, saque pantalla, dejo de compartir. Ustedes pueden capturar esa pantalla, copiarla. sí, profe, nosotros ya sacamos captura de pantalla. Listo. Ahora sí, perfecto. Bueno. ¿Me escuchan un poco mejor ahora? Ahora sí, perfecto. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, vamos repitiendo entonces. Las funciones del electrodo, del recubrimiento del electrodo quedó. Espero que esa parte se haya entendido. Con el tema del alambre,
Entonces, el alambre no puede proporcionar nada para aislar la soldadura en el momento que estamos soldando. Entonces hay un gas. Se utiliza un gas que puede ser dióxido de carbono en el sistema MAC, que puede ser una mezcla de argón con hidrógeno y alguna otra cosa en la soldadura MIG. Son componentes que forman la atmósfera, pero esos no aportan para la escoria. Entonces la escoria, que siempre está, porque hay que proteger la soldadura mientras se enfría, en los alambres huecos, el escorificante está en ese flux que está dentro del alambre hueco. Cuando es alambre macizo, los escorificantes forman parte del alambre, o sea, el alambre no es acero puro, es acero con algunos elementos que van a formar, al fundirse, que van a formar la escoria. Pero en todos los casos hay escoria. Es probable que las escorias de los alambres, habría que ver los fabricantes, la composición química, pero es muy probable que sea casi todo de tipo silicio. ¿Por qué? Porque el aspecto que queda la escoria en la soldadura semiautomática es como vidrioso. Simula el vidrio, de hecho se parte con mucha facilidad y se elimina con mucha facilidad, pero cumple su función. Ahora, ¿qué ventajas tiene? La ventaja de la soldadura continua evita, por un lado, la de la bobina de alambre, evita el desperdicio en la soldadura de varilla y al mismo tiempo permite una mejor continuidad en el trabajo, no hay que interrumpir cada tanto. Aunque es cierto que acá, en la modalidad de trabajo de la Argentina, hace que cada electrodo que tiene que cambiar, el soldador normalmente aproveche para fumarse un cigarrillo o hacer alguna cosa, charlar con algún amigote y después sigue soldando, ¿no? En otros países donde se trabaja y además tiran mucho. Si ustedes recogen en los talleres o en las metalúrgicas las colillas, digamos, que quedan de los electrodos, van a ver que tienen entre 6 a 8 centímetros de largo. Se desperdicia mucho acá y se tira. En Japón la cosa es totalmente contraria. Yo tuve la posibilidad hace muchos años de visitar unos astilleros en Japón y ahí los soldadores todos llevan una latita colgada en el cinturón. Una latita de cerveza abierta, ¿no? O alguna cosa similar. Y cuando terminan un electrodo, que lo terminan a 2 centímetros o 2 centímetros y medio, o sea, lo usan hasta el final, hasta que se consume todo el revestimiento, no lo tiran al piso, lo tiran ahí en la latita. Cuando se le llena la latita, cada tanto va pasando un operario con un canasto grande que van vaciando la latita ahí. De modo que finalmente todas las colillas de electrodos se recuperan y se vuelven a mandar a la acería para fabricar más acero. Ese es otro concepto, no queda nada tirado. En otros países, bueno, hay alguna cosa intermedia, pero en general no se desperdicia tanto electrodo como he visto desperdiciar por acá, en estas latitudes. Lamentable, pero bueno, es así, con lo que uno se encuentra. ¿Qué ventaja tiene la soldadura? Y ahora tenemos que ir a algo que seguramente los que han estado en talleres o los que han visitado talleres, aunque sea talleres de reparación de automóviles, lo vieron, que es la soldadura utilizando corriente alterna. La corriente alterna, que es el famoso transformadorcito, implica un muy bajo costo inicial, porque el transformador es bastante barato, es liviano, es fácil de transportar y es lo que normalmente se utiliza, lo que usan los herreros para
para armar las rejas y para montar las rejas en las casas, todo eso es todo con el transformadorcito. No todos los electrodos se pueden usar con corriente alterna. Por ejemplo, los mejores electrodos, que son los básicos, no se pueden usar con corriente alterna, se usan con corriente continua, que implica tener el transformador, pero además tener una batería de rectificadores. Pero la soldadura con electrodos de corriente alterna y con transformador no es de muy buena calidad. Sirve para armar las rejas, sirve para soldar alguna cosita ahí en el taller, para un chasis de una carrocería, de un auto, un chasis, ese tipo de cosas. Se sueldan con eso. Pero no sirve para grandes estructuras, no nos serviría para construcciones de buques, no nos serviría para construcciones de puentes, no nos serviría para, mucho menos para la parte nuclear. Para esas soldaduras se utiliza soldadura de continua. Esa soldadura de continua, lamentablemente voy a tener que hacer otra captura, volver a compartir pantalla para que la copien y después sigamos hablando sobre eso y yo me vuelvo a esta condición. Bueno. Esos métodos de soldadura, queda poco tiempo y estamos en la tercera hora, así que lo vemos la semana que viene. El mes que viene. Ahora sí, sigo comentando los conceptos. Esa soldadura de continua implica dos posibilidades. ¿Por qué? Porque tengo dos polos. Tengo un polo positivo y un polo negativo. En alterna también ya sabemos que tenemos dos cables. Uno que va a la pinza y otro que va a la pieza. Y en la soldadura continua, evidentemente, también tenemos que el equipo tiene dos cables. Uno que sale a la pinza, donde va el alambre, que es un electrodo, y el otro es una conexión, igual que en el transformador, que va a la pieza. El tema es que ahora, al ser soldadura de corriente continua, tenemos dos posibilidades. Puedo conectar el positivo a la pinza, donde va el electrodo, o puedo conectar el positivo a masa. Se volvió a cortar. Debe ser el internet de él. Sí. Sí, ahora parece que es el internet. Es el internet. O se le está trabando mucho la computadora. No importa. Entonces, si no se escucha, no lo escuchamos. Se cayó directamente. ¿Les apareció la pantalla a ustedes? No. No, profe. Porque se me desconectó, se me volvió a conectar acá esto otra vez. A ver si puedo dar. Compartir pantalla. Ahora sí apareció la pantalla. Bueno, cópienla. Cópienla y avísenme cuando la tengan copiada, así la saco. Listo. Igual por ahora se lo está escuchando perfecto, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces me quedo. El tema está que lo que va a varilla, la otra tiene que ir a la pieza.
El otro que parece una mordaza ahí, una mordacita ahí, un gancho es para ir a la pieza. En el otro también la tengo, y tengo la manguera en la semiautomática que vamos a mandar la corriente continua a la pinza donde va el metal, digamos, el alambre que va por ahí, que va a la pinza, y también tenemos que llevar el gas que va desde un botellón, que es el que forma la atmósfera. Todavía podemos agregar que para algunos casos aparece circulación de agua. Eso usa con corrientes grandes de más de 250 amperes, si no, no. El tema está que tenemos que elegir si el más lo mandamos acá y el menos acá, o si mandamos el más aquí y el menos acá. El tema es que cuando tenemos el más aquí y el menos aquí, sería lo que se llama soldadura directa. ¿Por qué? Porque el chorro de electrones va a ir desde acá a la pieza, el chorro a la pieza. Tenemos mejor penetración de la soldadura. O sea, vamos a soldar y vamos a... Y se cayó, ¿no? Sí. Sí, parece que sí. No sé qué gana. Claudio, buenas. Pica murió. Mira. ¿Qué onda? Ahí volvió. Ahí volvió, y me deben quedar pocos minutos ya. Sí, me quedan Sí, se ve 4 que minutos de clase. hoy está fallando la conexión. Sí, hoy tengo una porquería de conexión. Bueno, entonces, en esa soldadura se calienta más la pinza, pero se prefiere porque me permite soldar con mejor calidad, porque estamos penetrando mejor en la soldadura y unimos mejor las dos piezas sin dejar huecos, sin dejar zonas de, digamos, donde no haya soldadura. Entonces, normalmente se termina soldando con eso, con ese sistema. Y normalmente con alambre macizo, que es lo más corriente que aparece en los talleres. Y posiblemente vean también por ahí pedacitos que han quedado de alambre, que es un alambre de muy buena calidad, muy maleable y muy buen acero. Así que a veces no se debería porque es muy caro, pero también alguien lo puede usar para armar alguna pequeña cosita con alambre, utilizar directamente ese alambre. Entonces, ¿qué hacen? Hacen correr la alimentación de alambre con la pinza y después lo cortan, ¿no? Generan un chispazo en cualquier lado y tienen 10, 15, 20 centímetros. Protegido de la intemperie con un cobreado, se presta para muchas. En general vamos a utilizar para las soldaduras muy importantes métodos semiautomáticos y métodos semiautomáticos y además con corriente continua. Ahora, fíjense ustedes que la alimentación de alambre limita el largo de manguera. No me puedo alejar mucho de la máquina. El soldador tiene que estar cerca de la máquina.
Hay unas pinzas que son más pesadas, más incómodas de usar, pero que permiten mangueras un poco más largas, no mucho más, 8 metros, una cosa así, de la máquina, de tener un motorcito auxiliar que está movido por el mismo gas, accionado por el gas que pasa, que ayuda a tirar del alambre para que pase bien a lo largo de toda la manguera y no se quede atascado. Esas son limitaciones del sistema semiautomático. Me obliga a estar soldando o a tener la máquina cerca de donde sueldo, y no siempre es posible. Es decir, donde tengo que soldar en un buque, en obra, pero el que tengo que soldar en un lugar que está inaccesible para la máquina, se sigue soldando con varilla. Porque el largo de cable de varilla, bueno, es largo de cable y bueno, 20 metros, 30 metros, 40 metros de cable igual lo voy a tener. Es decir que cuando la soldadura es inaccesible para la máquina, que tiene un tamaño bastante considerable y un peso considerable, y no puedo llevar la máquina hasta la soldadura, tengo que seguir soldando con varilla. Es decir, a bordo van a encontrar varilla y van a encontrar la máquina semiautomática. Bueno, ya nos quedan muy pocos minutos, así que los dejo y nos veremos el lunes que viene. Buena semana para todos y el mail lo tienen abierto.